amados hermanos y amigos. Es un gozo para nosotros podernos dirigir a ustedes a través de este medio. Les animo para que estén reunidos en familia y podamos exaltar a nuestro Dios con nuestros cánticos y también para escuchar la palabra de Dios. Iglesia, les amamos y les extrañamos. El Señor les continúe bendiciendo. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es un nuevo día, un maravilloso día para exaltar el nombre del Señor. Así que quiero invitarles en esta mañana para que juntos, allá en sus casas, con el que estás, con tu familia, quienes están viendo esta transmisión, para que juntos exaltemos el nombre del Señor. Vamos a declarar que solo su nombre es santo, vamos a declararlo a Él como el único Rey, como el único Salvador. Vamos a cantar con todas nuestras fuerzas. De pronto no te sabes la letra de estas canciones, pero vamos a disponer nuestro corazón para alabar y adorar el nombre del Señor. Vamos a sacar este momento, este tiempo, porque es un tiempo especial y vamos a entregarlo en las manos de Él, porque es la alabanza y la adoración para Él. Así que vamos a entregar este momento en oración. Padre Santo, queremos en esta mañana poner en tus manos este momento, Señor. Queremos que sea un momento especial, Dios, que podamos sentir tu presencia. Derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que estamos presentes, Señor, sobre cada uno de los que están viendo esta transmisión. Así que declaramos, Dios, que en este momento, Padre Celestial, que tú recibas, Dios, toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, somos libres por la sangre de Jesús. Somos libres porque Él murió por nosotros en la cruz. Él llevó todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, los entregó allí en la cruz, los lavó e hizo pública su victoria. Así que vamos a declarar que somos libres y que nuestra alegría, nuestro gozo está en el Señor, que no importan las dificultades, que no importan los problemas, pero somos libres en el Señor. Así que vamos a cantar todos juntos esta canción, solo para ti, Rey Celestial. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Somos libres en el Señor porque Él derramó su sangre allí en la cruz para libertarnos de todo pecado. Así que vamos a decir una vez más: salvo soy y mi alegría está en ti, Señor. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, me hiciste libre.
Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Somos libres por ti, Señor. Somos libres por ti, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres. Porque tú, Padre Celestial, has perdonado nuestros pecados. Tú, Padre nuestro, enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y fue sepultado, pero Él no se quedó allí, sino que al tercer día resucitó. Él al tercer día se levantó y demostró que Él también aprendió la obediencia contigo, Señor. Porque ya sabía cuál era el trago amargo que Él iba a beber al entregarse allí en la cruz. Aún al venir aquí en la tierra, a pesar de los milagros que Él hacía, a pesar de todo el ejemplo que Él nos daba de hacer el bien, el servicio, pero nosotros le crucificamos allí. Pero Él obtuvo la victoria al resucitar al tercer día. Y ahora tiene todo el poder. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Oh Dios, gracias. Gracias, Jesús, por esa preciosa sangre que tú derramaste en la cruz. Porque fue por ella que nos hiciste libre. Fue por tu preciosa sangre que hoy podemos conocer la verdad. Gracias, Señor, porque fue por tu gracia. Fue por tu gracia que hoy podemos alabarte hoy en nuestras casas. Podemos levantar un altar de alabanza. Podemos levantar un altar de adoración, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Preciosa sangre se ha derramado en la cruz. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre yo por amor. Oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor.
esa sangre. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Jesús. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, que fluyó por amor. Hay poder, hay poder, hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, gracias, Dios. Gracias por esa sangre que tú derramaste allí en la cruz. Porque no fue en vano tu muerte, Señor. No fue en vano tu entrega. No fue en vano, Señor. Porque hoy, Padre Celestial, en esta mañana podemos levantar nuestras voces. Podemos en esta mañana, Señor, unidos con nuestras familias. No por casualidad,
sino porque así tú lo querías, Señor Jesús. Este tiempo tú lo querías así. Tú has permitido muchas cosas, Señor, pero dice tu palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto que se está sucediendo no es casualidad. Tú lo has permitido, Señor, para que allí levantemos nosotros un altar, para que allí en nuestros hogares nosotros como iglesia tuya, como el cuerpo de la iglesia, nos unamos en adoración. Y de esta mañana, Señor, te damos gracias a ti, porque tu sangre nos ha transformado, tu sangre nos ha limpiado. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Gracias te damos, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Oh, levantamos, Padre Celestial, nuestras voces para decirte gracias. Gracias, Dios, porque son grandes las cosas que tú has hecho, Padre Santo. Son grandes las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor Jesús. Tú has resucitado, Dios. Tú no te has quedado muerto, Jesús. Tú has resucitado, así como lo había profetizado el profeta Isaías. Tú lo hiciste. Tú venciste al pecado. Tú venciste a la muerte. Te hiciste obediente. Y allí te entregaste en la cruz por nosotros. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros. Porque tú nos moldeas cada día, Señor. Porque tú haces de nosotros aquellos hijos que tú quieres que seamos, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te exaltamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Les doy la bienvenida nuevamente. Le doy gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Gracias a Dios que nos permite compartir su palabra en este tiempo que están las personas en sus hogares, pero a través de este medio, podemos llevar su palabra a cada uno de ustedes. Yo les invito a que estén ahí atentos en sus casas, con sus Biblias en las manos, y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26. Dice la palabra de Dios: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús estaba hablando con Marta y él le hace esta pregunta. Yo le invito a que por un momento cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor, vamos a encomendar este tiempo a Dios para que el Señor nos dé su sabiduría, para que el Señor nos muestre a través de su palabra la verdad que quiere transmitirnos en el día de hoy. Padre, te damos gracias una vez más en este día. Honramos tu nombre y te exaltamos. Señor, te damos gracias porque nos permites a través de este medio compartir tu palabra. Permite, Dios, que esta palabra llegue a lo más profundo de cada corazón. Yo te pido, Dios, que seas alumbrando los ojos del entendimiento de cada persona que en este momento me ve, Señor. Y en cuanto a mí, Señor, dame la sabiduría, dame el denuedo para dar a conocer el misterio del Evangelio. Dame, Señor, la iluminación, Señor, que necesito en esta hora para transmitir tu palabra, Dios. Que sea tu Espíritu Santo a través de mí quien transmita tu palabra. Te lo pido, Señor, en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, hoy vamos a hablar de un tema que es de actualidad. Hoy se está terminando la Semana Santa y hoy precisamente es el domingo de resurrección. Vamos a hablar, he titulado la enseñanza de hoy, la resurrección de Cristo y su propósito. El texto principal ya lo leímos y yo quiero
dedicarle un instante cuando dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero apoyado en la Nueva Traducción Viviente, dice el texto: todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y me llama la atención, y es muy claro en esta parte, porque decir el que vive y cree en mí, a decir el que vive en mí y cree en mí, ya es diferente. Porque el mismo apóstol Santiago lo dijo en el capítulo 2, versículo 19, que los demonios también creían y temblaban. Entonces, todo el mundo, o por lo menos la gran mayoría de la gente, dice creer en Dios, pero ¿se vive en Dios? Ahora, cuando dice el que vive y cree en mí, entonces podríamos pensar: yo estoy vivo y creo en Dios, entonces no tengo problema, no voy a morir eternamente. Pero dice, es el que vive en mí, como lo dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces vamos a desarrollar el tema y vamos a hablar de este magno evento. Como les decía, hoy se celebra en el mundo el evento más importante, más trascendental en la historia de la humanidad. Y es que Jesucristo partió la historia de la humanidad en dos. Los años se cuentan antes de Cristo y después de Cristo. No dice antes de Buda, antes de Mahoma y después de Buda, después de Mahoma, no. Antes y después de Cristo. Quiere decir que este evento sí es el más trascendental en la historia de la humanidad. La resurrección de Cristo es la que nos confirma y nos afirma en nuestra fe cristiana. Si no fuera por la resurrección de Cristo, como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si alguien pudiera encontrar los huesos de Cristo, nuestra fe cristiana se derrumbaría. Porque el budismo fue creado o iniciado por Buda. Buda murió y sus huesos están en una tumba. Lo mismo el Islam. Fue Mahoma el que lo inició, el que lo creó, pero también murió y sus huesos están en una tumba. El único que fundó un estilo de vida diferente fue Cristo y fue a la tumba. Los demás, Buda y Mahoma, no murieron por nadie, murieron por ellos mismos, por su causa natural, pero no murieron por nadie. Pero la diferencia es que Cristo murió por usted y murió por mí. Pero no se quedó en una tumba, Él resucitó. Entonces, para que podamos entender la resurrección de Jesucristo y su propósito, como es el título, vamos a trabajar en dos interrogantes. El primero es ¿qué confirma la resurrección de Cristo? Y el segundo es ¿qué afirma la resurrección de Cristo? Entonces vamos a trabajar el primero, que es ¿qué confirma la resurrección de Cristo? ¿Y qué nos confirma? Primeramente, nos confirma la veracidad de las Escrituras. O sea, nos dice, la Escritura sí es la palabra de Dios, como dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, lo primero que nos confirma la resurrección de Cristo es la veracidad de las Escrituras. ¿Y por qué digo esto? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Nos está hablando que las escrituras ya lo habían dicho y que eso exactamente fue lo que pasó. Ahora, en Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos nosotros. Cuando se habla de que ya la escritura lo había dicho, para que afirmemos lo que estamos hablando, y yo quiero que sea la escritura la que nos hable hoy, en Isaías capítulo 53, versículos 7 al 9 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando dice que fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, él murió. Lo dijo, lo profetizó Isaías aproximadamente 750 años antes de la venida de Jesús. Ahora, Jesús mismo habló de su resurrección. Cuando él estaba con los discípulos, en Marcos 8:31 dice la palabra: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ya Jesús lo había dicho cuando estaba en vida, se lo dijo antes de que aconteciera. Entonces, lo primero que nos confirma la resurrección de Cristo es la veracidad de las Escrituras. ¿Qué es lo segundo que nos confirma? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y en su primera carta a los romanos del apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 4, la Nueva Traducción Viviente nos dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo: quedó demostrado cuando por el poder del Espíritu Santo fue resucitado Jesús. Es decir, lo que decía ahora, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, lo mismo que dijo el apóstol Pablo. No tendríamos argumentos para decir que estamos, si se puede llamar, en la religión verdadera. Somos seguidores de Jesucristo y nos afirmamos en que Jesús sí es el Hijo de Dios, el que Él envió a esta tierra. Entonces, queda confirmado la veracidad de la palabra de Dios y la veracidad, o mejor, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, entonces ya vimos que nos confirma la resurrección de Cristo. Ahora miremos qué afirma la resurrección de Cristo. Y lo primero que nos afirma la resurrección de Cristo es nuestra fe. Y volvamos al texto de 1 Corintios 15:14. Voy a leer el versículo 14 y el versículo 20. Y lo voy a leer en otra versión. Dios habla hoy. Dice: y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Y en el versículo 20 dice: pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Cuando dice que primicias de los que resucitaron, es porque Cristo fue el primero que resucitó. Ahora usted podrá decir: pero es que ya Jesucristo había resucitado a Lázaro. Sí, es verdad. Ya Cristo, o mejor Jesús, porque todavía no había muerto, entonces Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. El único que resucitó para nunca más morir hasta el momento ha sido Jesús. Por eso dice que es la primicia de los que murieron y resucitaron. Nosotros luego vamos a resucitar, pero Cristo fue el primero. ¿Le queda claro? Vamos a otro texto. Pero ya vamos a hablar entonces de la segunda
cosa que nos afirma la resurrección de Cristo. Entonces, lo primero, nos afirma en la fe. Lo segundo, nos afirma en la libertad de la esclavitud del pecado. Libertad de la esclavitud del pecado. Y vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Leo en Nueva Traducción Viviente. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Era la única forma. Para Jesús morir tenía que hacerse hombre. Y por eso en muchas partes de las Escrituras escuchamos o leemos que dice el Hijo del Hombre. Y entonces uno dice, ¿por qué el Hijo del Hombre? No es el Hijo de Dios, pues. Se dice que es el Hijo del Hombre porque nació de una mujer. Entonces, por eso dice Hijo de Hombre, pero también Hijo de Dios, porque Jesús era 100% humano, 100% divino. Y por eso se le dice Hijo de Hombre y también se le dice Hijo de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que Él se hizo humano como nosotros, de carne y hueso, para poder venir a esta tierra y morir, para quebrantar el poder del diablo. Él derrotó al diablo, como lo vamos a ver también en Colosenses 2.15, que dice, Colosenses 2.15, Nueva Traducción Viviente otra vez: Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La más grande victoria de Dios, de Jesucristo, fue la cruz. Alguien dijo por ahí equivocadamente, que de pronto es ignorante en las Escrituras, que el más grande fracaso de Dios fue la cruz. Pues yo le digo lo contrario. No, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, la palabra de Dios. Es que esta es la verdad. No es lo que Aníbal diga, no es lo que el pastor diga, no es lo que nadie diga, es lo que diga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, me dice a mí y le dice a usted que Él triunfó sobre el pecado, que triunfó sobre todas las huestes espirituales de maldad, que triunfó sobre el diablo en la cruz. Pero también dice que anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y que nos era contraria y que la clavó en la cruz. Él eliminó todas esas maldiciones que habían sobre nuestras vidas. Y es por eso que nosotros hoy somos libres de la esclavitud del pecado. El que peca es porque quiere. Y eso es otro tema, otra predicación. De pronto la puedo compartir otro día con ustedes. Entonces, lo primero que nos afirma es nuestra fe, lo segundo es la libertad de la esclavitud del pecado, y lo tercero es la justificación y santificación. Y vamos al libro, o a la carta de los Romanos, capítulo 4, versículo 25, Nueva Traducción Viviente. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Miren, hermanos y amigos, nadie por sus propios medios logra alcanzar la santidad, nadie alcanza a ser justo, porque la misma Escritura lo dice, que no hay justo ni siquiera uno. Y aún el mismo Jesús, cuando alguien se le acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no hay sino uno, nuestro Padre. Estaba refiriéndose, el Hijo estaba ahí refiriéndose al Padre. Bueno, no hay sino uno, nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él era un ser humano en ese momento. Entonces no podía decir que era bueno. Y sobre todo para darnos ejemplo y modelarnos, para que no nos creamos nosotros buenos. Porque bueno no hay sino uno, Dios. Luego podemos ver también
en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacer. Eso ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía cuando nos creó que un día Jesús iba a tener que morir por nosotros. Pero Él moría ¿para qué? Para declararnos justos y para santificarnos. Dice la Escritura que nos había predestinado para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. La cuarta afirmación que hace la resurrección de Cristo en nosotros es nuestra salvación. Nuestra salvación. Y vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos nuevamente, capítulo 6, versículos 4 y 5. Y voy a leer en una traducción usada por el catolicismo, que es Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios: pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Lo vuelvo a leer. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Habla de resurrección. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo, como veíamos ahora, si viven en Cristo, si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Esa es la esperanza de la vida eterna. Cuando morimos en Cristo, tenemos vida eterna. Y anteriormente veíamos que decía que nos había librado del temor de la muerte. ¿Por qué? Yo le hago una pregunta. ¿Siente usted temor de la muerte? ¿Siente usted temor a morir? Déjeme le digo algo. Si cuando usted piensa en la muerte siente temor, es porque usted no está viviendo en Cristo. Perdóneme la franqueza. Pero si usted siente temor cuando piensa en la muerte, es porque usted no vive en Cristo. Porque cuando vivimos en Cristo, no hay temor a la muerte. ¿Por qué? Porque es que sabemos que lo que viene para nosotros en la vida eterna es algo espectacular, algo que nadie ha podido imaginar, decía el apóstol Pablo, lo dijo el apóstol Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para nosotros. O sea, si nadie se lo ha podido imaginar, entonces, ¿cómo será de bueno eso? Hermanos, simplemente vivamos en Cristo. Y cuando llegue la muerte, que apareció el coronavirus, ¿cuál es el problema? Nos vamos con Cristo. Y allá vamos a estar mejor en la eternidad con el Señor. Allá ya no hay más angustias. Allá no van a haber cuarentenas ni nada por el estilo. Allá sí que vamos a vivir bueno. Les invito, anímense para que nos vamos para ese paseo. También nos dice en Romanos 10, 9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, la resurrección de Cristo nos está afirmando ¿en qué? En nuestra salvación. Mire lo que dice, que Él murió por nosotros, que si nosotros morimos con Él en el bautismo, porque hay que ser bautizados, eso es lo que simboliza el bautismo, cuando usted es sumergido en el agua
usted está muriendo, está asemejando, lo dice también ahí en el capítulo 6, en los primeros versículos, que cuando somos bautizados, morimos con Cristo, asemejamos a Cristo en su muerte con el bautismo, pero que luego cuando salimos somos resucitados a una vida nueva y que participamos de esa resurrección de Cristo. Pero entonces también nos dice, mire la importancia de la resurrección, Romanos 10:9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En la Reina Valera tradicional dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Aquí dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, si tú no te avergüenzas de que Jesús es tu Señor, es tu Salvador, y crees de corazón que Dios le resucitó de los muertos, que el Padre resucitó a Jesús de los muertos, dice la palabra de Dios, que somos salvos. Entonces ahí está toda la importancia de la resurrección. ¿Qué nos afirma nuevamente? Entonces, volvamos a rebobinar. ¿Qué nos confirma? La veracidad de las Escrituras, la verdad de las Escrituras. También nos confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué afirma en nosotros la resurrección de Cristo? Primeramente, nuestra fe. Segundo, la libertad de la esclavitud del pecado. Tercero, la justificación y santificación. Es Dios quien nos justifica, es Dios quien nos santifica. Dios, a través de Jesús, que murió en la cruz del Calvario para pagar su pecado y el mío, y nos declaró justos delante de Dios. No porque seamos justos, sino porque Él nos declara justos, porque Él tomó nuestro pecado, pagó por nuestro pecado, pagó el precio y nos hizo justos delante de Dios. Ya para que concluyamos, hermanos y amigos, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a este Cristo resucitado? Esa pregunta nos la ayuda a responder el profeta Miqueas. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8, voy a leer una versión relativamente nueva, me gusta mucho, que es Nueva Biblia Viviente. Dice, ¿cómo podemos compensar todo el mal que hemos hecho? Preguntan. Nos presentaremos ante el Señor con ofrendas, rituales muy valiosas, como por ejemplo becerros de un año. Se sentirá satisfecho si le ofrecemos como ofrenda 1000 carneros o 10.000 litros de aceite. O tendremos que ofrecerle en sacrificio al mayor de nuestros hijos para que nos perdone por nuestros pecados. Pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan. Ya Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. En pocas palabras, ¿para qué hacer fiestas solemnes? ¿Para qué hacer rituales que, como dice Dios a través del profeta Isaías, que está hastiado de esas fiestas? Porque él lo que le interesa es un corazón sincero, un corazón contrito y humillado delante de él. A él lo que le interesa es, como dice aquí Miqueas, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera de ustedes. Ya Él les ha enseñado qué es bueno y qué espera que ustedes hagan. Ya nosotros sabemos por la Escritura qué es bueno y qué no es bueno, o mejor dicho, qué es malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo bueno. Dice, lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. En otras palabras, cumplan los mandamientos. Eso es lo que Dios quiere. De nada sirve que nos arrodillemos, que nos postremos, que caminemos largas distancias de pronto con los pies descalzos,
que vamos a pagar promesas o esto o lo otro, no. Dios lo que quiere es que le obedezcamos, que cumplamos. Cuando Él dice que practiquen la justicia, es practiquen la palabra de Dios. La justicia de Dios está acá. Es esta la justicia de Dios. Cuando Él dice practiquen la justicia, es practiquen la palabra de Dios. Que sean misericordiosos, tener misericordia del necesitado, tener misericordia del débil. Y luego dice, y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Amado hermano y amigo, ya sabemos qué es lo que quiere Dios. Ya sabemos el por qué vino Jesús a esta tierra. Él murió para pagar por su pecado, por mi pecado. Pero no solamente quedó ahí, sino que resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos esperanza. No habría esperanza para el ser humano. La resurrección de Cristo es la que nos da la firmeza, la que nos da la seguridad de que estamos con el que es, con Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mis amados hermanos y amigos, reflexionen este tiempo, ahora que está en su casa, que tiene tiempo, que ya no hay afanes, que no hay carreras. Estudie con su familia la Biblia, ore, dedique un tiempo semanalmente, diariamente, para leer su palabra, para escudriñar su palabra. Haga el devocional en familia. Ahora hay predicaciones por todas partes. Mire, yo estoy predicando desde acá cuando nunca lo había hecho. Todo lo que está aconteciendo es para nuestro bien, porque la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios está permitiendo esto que está aconteciendo, es para que nos volvamos a Él. Y ya he escuchado testimonios de muchas personas que en este tiempo se están volviendo a Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, porque para la gloria de Dios es que fuimos creados. Así que mi hermano, mi amigo, ánimo, acérquese a Dios y ya no va a temer a la muerte. Que Dios les bendiga. Grande, rica